Mi madre usó mi firma electrónica para sacar un crédito bancario a mi nombre y financiar el negocio en quiebra de mi cuñado. ¿Soy el malo por presentar una denuncia por suplantación de identidad? Mi nombre es Isan. Tengo 31 años y trabajo como auditor financiero senior y consultor de gestión de riesgos para una firma contable internacional. Si hay algo que he aprendido a lo largo de casi una década de carrera profesional, es que los números no mienten, que la disciplina financiera no es una opción sino una necesidad básica de supervivencia y que las firmas electrónicas y los certificados digitales no son simples archivos en una computadora. Son, ante la ley, el equivalente exacto a tu huella dactilar, tu rostro y tu firma autógrafa plasmada en un papel. En mi día a día me dedico a revisar libros contables, rastrear desvíos de fondos, detectar fraudes corporativos y señalar negligencias operativas en grandes empresas. Esta formación profesional ha moldeado mi carácter de una forma muy específica. Soy una persona metódica, sumamente estructurada y celosa de mi privacidad. Mi vida no se rige por corazonadas ni por arrebatos emocionales. Se rige por presupuestos analizados al centavo, balances de ingresos y egresos, e historiales crediticios impecables. Durante casi 10 años, he trabajado en jornadas extenuantes de 12 a 14 horas diarias, viajando de un lado a otro, sacrificando fines de semana y privándome de viajes o lujos innecesarios con un objetivo extremadamente claro y transparente: juntar el dinero suficiente para dar el enganche de mi primer departamento propio el próximo año. No le debo un solo centavo a nadie. Jamás me he retrasado en el pago de una tarjeta de crédito. Mis impuestos están al día y mi score crediticio ante el buró de crédito es perfecto. Mis claves bancarias, contraseñas de acceso y archivos de firma electrónica corporativa y personal han sido siempre resguardados con un nivel de seguridad y recelo profesional. O al menos, eso era lo que yo creía hasta que la ceguera emocional y el cinismo abrumador de mi propia familia destruyeron mi tranquilidad de un solo golpe. Para entender la magnitud del problema, es indispensable entender la dinámica de mi núcleo familiar. Mi madre, Soraya, de 56 años, es una mujer que siempre se ha guiado por favoritismos absolutos. Desde que éramos niños, mi hermana menor, Melissa, ha sido el centro de su universo. Pero la situación empeoró drásticamente hace 4 años, cuando Melissa se casó con Efraín. Efraín es la definición exacta del emprendedor en serie, que carece por completo de educación financiera, ética de trabajo y capacidad de gestión. Es un tipo carismático, persuasivo y sumamente manipulador que vive obsesionado con la idea de volverse millonario del día a la noche sin pasar por el esfuerzo del trabajo constante. A lo largo de los últimos 6 años, ha abierto y cerrado al menos 3 negocios distintos: una comercializadora de ropa importada que quebró por contrabando, un camión de comida rápida que terminó embargado por no pagar permisos municipales, y un supuesto despacho de marketing digital que cerró dejando deudas de renta en 2 plazas comerciales. Lo más grave no es su historial de fracasos, sino que jamás ha asumido la responsabilidad de uno solo de ellos. Para Efraín, las quiebras nunca son su culpa. Siempre son culpa de la inflación, de los socios traidores, de las leyes fiscales abusivas o de los clientes que no entienden su visión. Y mi madre, desafortunadamente, compra cada una de sus excusas. Cada vez que Efraín fracasa, mi madre entra al rescate financiero sacando préstamos personales, empeñando joyas familiares o vaciando sus propios ahorros para evitar que la familia de su hija sufra. Hace 2 años, Efraín convenció a mi hermana y a mi madre de que su verdadero boleto a la riqueza era el mercado automotriz. Abrió un taller especializado en detallado, pintura de alta gama y modificación de vehículos de lujo. Desde el primer mes, el negocio fue un barril sin fondo. Efraín rentó una nave industrial gigante que no podía costear. Mandó a remodelar las oficinas con acabados de primera clase que no aportaban nada a la operación. Compró herramientas importadas que sus empleados ni siquiera sabían usar y se asignó a sí mismo un sueldo mensual desorbitado. Para el primer trimestre de este año, la realidad golpeó con fuerza. El taller acumulaba meses de retraso en la renta, deudas enormes con proveedores de pintura y refacciones, salarios vencidos de los técnicos y, lo más peligroso de todo,
Efraín había comenzado a girar cheques sin fondo para frenar a los acreedores más agresivos. Estaba literalmente al borde de la bancarrota total y con un pie en los tribunales por fraude comercial. Hace aproximadamente 3 semanas, el último domingo del mes, acudí a comer a casa de mi madre como suelo hacerlo un par de veces al mes. Como a menudo aprovecho las tardes de fin de semana para adelantar reportes o revisar auditorías pendientes, llevé conmigo mi mochila de trabajo con mi computadora portátil personal de respaldo. Durante la tarde, mi madre me pidió que la ayudara a imprimir unos recibos de servicios públicos y a redactar un escrito sencillo para la junta de vecinos de su calle. Para no complicarnos, abrí mi computadora portátil. Ingresé la clave de desbloqueo del sistema y le permití usar el equipo un momento mientras yo iba a la cocina a preparar café y a contestar una llamada telefónica de trabajo que se extendió por casi 20 minutos. Mi madre conocía esa clave de desbloqueo porque en un par de ocasiones anteriores le había prestado la máquina para tareas administrativas básicas. En mi mente, la idea de que mi propia madre pudiera utilizar ese acceso para buscar archivos privados o cometer un acto ilícito en mi contra era algo que simplemente no pertenecía al reino de las posibilidades. No existía ningún precedente de tal nivel de traición. Lo que realmente sucedió durante esos 20 minutos en el estudio fue una operación fría, calculada y deliberada. Mi madre sabía, porque me lo había oído mencionar meses atrás durante una conversación sobre trámites fiscales, que en mi disco duro externo de respaldo guardaba una carpeta comprimida llamada Firma Digital Oficial. Accedió a esa carpeta. Copió mis archivos de firma electrónica oficial, el certificado SER, la clave privada .key y la contraseña escrita en un documento de texto cifrado de respaldo a una memoria USB que tenía a la mano. Se puso en contacto inmediato por teléfono con Efraín, quien ya tenía abierta y redactada la solicitud de un crédito personal de disposición inmediata en la plataforma en línea de la banca privada de la cual soy cliente desde hace años. Utilizando mi sesión abierta, mis credenciales bancarias y mi firma electrónica autorizaron y firmaron a mi nombre un crédito personal preaprobado por la suma de $25,000, contratado a una tasa de interés preferencial, pero leonina del 28% anual, diferido a un plazo de 5 años. Para colmo, validaron la transacción ingresando el código de seguridad token que llegó a mi correo electrónico alterno, al cual mi madre también tenía acceso desde el navegador guardado en mi laptop. Y para rematar la maniobra, el dinero no permaneció ni 5 minutos en mi cuenta corriente. Mediante una transferencia electrónica interbancaria de alta prioridad, enviaron la totalidad de los $25,000 directamente a la cuenta fiscal de la empresa de Efraín. La bomba exploded la mañana del lunes de la semana pasada. Estaba sentado en mi cubículo de la oficina revisando mis estados de cuenta en la aplicación móvil del banco para conciliar unas transferencias personales, cuando noté algo totalmente fuera de lugar. La barra de capacidad crediticia aparecía en rojo. Al ingresar a la pestaña de Préstamos y créditos activos, mi pulso se aceleró y sentí un balde de agua helada cayéndome por la espalda. Aparecía una deuda activa por $25,000, con un primer pago mensual programado para dentro de 30 días, por un monto equivalente al 40% de mi salario mensual libre de impuestos. Pensando, en un primer instante, que se trataba de un error informático masivo o de un ataque de piratas informáticos externos, llamé de inmediato a la línea de atención a clientes preferenciales del banco y exigí que me comunicaran con la Dirección de Prevención de Fraudes. La investigación preliminar del ejecutivo del banco duró apenas 45 minutos y sus palabras por teléfono me dejaron sin aire, provocándome un mareo real. Me explicó que el crédito no había sido solicitado por vía telefónica ni por un tercero no autorizado de forma remota, sino que la solicitud se realizó desde el portal web oficial, ingresando con mis credenciales habituales. La firma del contrato se validó mediante mi certificado de firma electrónica oficial y la contraseña privada correspondiente. La dirección IP desde donde se conectaron coincidía con el proveedor de Internet de la residencia de mi madre, y el token de confirmación fue ingresado correctamente desde mi correo registrado.
Además, los fondos fueron transferidos a la cuenta mercantil de la empresa de Efraín. Legalmente, la transacción era 100% válida y yo era el titular de la deuda. El piso se me abrió bajo los pies. Colgué el teléfono, junté mis cosas, le pedí a mi jefe salir un par de horas por una urgencia familiar mayor. Me subí a mi coche y conduje hacia la casa de mi madre a velocidades que rozaban lo peligroso. En el camino, las piezas del rompecabezas encajaron con una claridad aterradora. Los 20 minutos en el estudio, la computadora encendida, el café en la cocina, la urgencia de Efraín por dinero esa misma semana. Cuando entré a la casa de mi madre sin tocar la puerta y la encontré en la cocina tomando té, le puse las impresiones de los estados de cuenta y los registros de IP sobre la mesa. Mi voz temblaba de pura rabia retenida mientras le preguntaba qué era eso y le pedía que me dijera que no había entrado a mi computadora a robarme mi firma electrónica para sacarme una deuda de $25,000. La reacción de mi madre fue lo que verdaderamente terminó por romper cualquier lazo de confianza entre nosotros. No hubo palidez, no hubo lágrimas de vergüenza, no hubo una disculpa inmediata. Se limitó a suspirar con fastidio, acomodó sus lentes sobre la mesa y me dijo que no empezara con mis dramas de auditor. Me soltó que Efraín estaba a punto de ser citado por la fiscalía por unos cheques de la empresa que rebotaron, que a mi hermana le iban a embargar la camioneta y la mitad de los muebles de su casa y que estaban desesperados. Agregó que yo tenía un puesto brillante en mi empresa, ganaba muy bien, no tenía hijos, y ese dinero del departamento ni siquiera lo iba a usar mañana porque no había elegido ninguna propiedad. Le grité que había usado mi identidad, que había robado mis archivos fiscales y firmado un contrato financiero a mi nombre por $25,000 sin mi consentimiento, advirtiéndole que eso no era ayuda familiar, sino un delito federal, suplantación de identidad y fraude bancario. Ella se puso de pie. Me señaló con el dedo y me ordenó que no le levantara la voz en su casa, llamándome egoísta e insensible. Dijo que tomó mis archivos porque sabía perfectamente que si venía a pedirme el favor de frente, iba a salir con mis discursos rígidos de presupuestos y le iba a decir que no. Remató diciendo que Efraín le dio su palabra de honor de que en cuanto el taller empezara a dar ganancias con ese impulso, él mismo iría depositando las mensualidades a mi cuenta, recordándome que soy el hermano mayor y que me tocaba meter las manos al fuego por mi hermana y su familia. Incapaz de seguir escuchando semejante nivel de cinismo, salí de la casa dando un portazo y cité a Efraín y a mi hermana a una reunión de emergencia esa misma noche en un restaurante neutral. Les presenté una sola alternativa pragmática. Efraín tenía exactamente 48 horas para acudir a cualquier institución financiera, vender sus vehículos personales, pedir un préstamo contra la maquinaria de su taller o conseguir el dinero con sus propios conocidos para liquidar el crédito de $25,000 al banco y cancelar el contrato a mi nombre. La respuesta de Efraín fue un monumento a la desfachatez. Se echó hacia atrás en la silla, cruzó los brazos, sonrió con suficiencia y me dijo que le bajara a mi histeria de contador. Mencionó que su historial crediticio en el buró estaba destruido desde hace 2 años, por lo que ningún banco le prestaría ni $300. Me pidió paciencia y comprensión, sugiriendo que me tomara eso como una inversión familiar. Yo pagaría las mensualidades de $800 los primeros meses para no afectar mi récord bancario. Y él prometía que a finales de año, cuando el taller agarrara ritmo, me iría empezando a abonar lo que pudiera. Entendí todo en ese segundo. No había ningún plan de pago. No había ninguna culpa. Pretendían que yo regalara los ahorros de 10 años de trabajo, que sacrificara la compra de mi vivienda y que pagara casi $40,000 en total, sumando los intereses, durante los próximos 5 años para financiar la vida de un parásito que se burlaba en mí. A primera hora de la mañana del martes, me reuní con un abogado especialista en Derecho Penal Económico y con un consultor en delitos informáticos. La evaluación legal fue impecable, fría y aterradora. Si yo realizaba el más mínimo abono a la cuenta del crédito, incluso para salvaguardar mi historial durante el primer mes, la ley interpretaría ese acto como un reconocimiento tácito de la deuda, validando el contrato y perdiendo automáticamente cualquier derecho a demandar por fraude o suplantación de identidad.
Si no pagaba y tampoco denunciaba, el banco iniciaría un juicio ejecutivo mercantil en mi contra, embargaría mis cuentas de ahorro, bloquearía mis tarjetas e ingresaría una mancha indeleble en mi expediente crediticio por los próximos 6 años. La única vía legal para deslindarme del crédito y obligar al banco a cancelar el contrato por nulidad de origen era interponer una denuncia penal formal ante el Ministerio Público, Fiscalía, por los delitos de suplantación, de identidad y fraude informático. Esa noche no dormí un solo minuto. Repasé cada escenario mentalmente. Sabía que presentar esa denuncia implicaba cruzar un punto de no retorno con mi familia. Sabía que las consecuencias para mi madre y para Efraín serían destructivas. Pero también sabía que si no lo hacía, estaría aceptando ser la víctima financiera de mi familia por el resto de mi vida. El miércoles por la mañana, acompañado de mi abogado, acudí a la Fiscalía General y presenté una denuncia penal formal contra quien resulte responsable por los delitos de suplantación de identidad, fraude bancario y uso indebido de firma electrónica. Entregué como pruebas los registros de IP proporcionados por el banco que ubicaban la conexión en la casa de mi madre, la trazabilidad de la extracción de archivos del disco duro de mi computadora portátil, el historial de transferencias que demostraba que el dinero fue enviado directamente a la cuenta de la empresa de Efraín minutos después de ser liberado, y el testimonio de la llamada telefónica con el área de fraudes del banco. Posteriormente, ingresé una copia cotejada de la denuncia penal ante el departamento jurídico del banco. Con esto, el banco procedió a congelar de inmediato la exigibilidad del cobro de la deuda hacia mi persona, mientras la investigación judicial sigue su curso, transfiriendo el conflicto al área de disputas legales. Finalmente, acudí ante las oficinas tributarias para revocar y cancelar de manera definitiva mis certificados de firma electrónica, cambiando la totalidad de mis tokens, contraseñas de correo y claves de acceso bancario bajo protocolos de máxima seguridad. Cuando las autoridades judiciales y los peritos de la Fiscalía se presentaron a los 2 días en la nave industrial del taller de Efraín para notificar la apertura de la carpeta de investigación y requerir los libros contables y las grabaciones de seguridad de las transferencias. La bomba atómica familiar explotó con una fuerza descomunal. Mi hermana Melissa me llamó por teléfono hecha un mar de lágrimas, que rápidamente se convirtieron en gritos fuera de control, llamándome monstruo sin corazón y basura de hermano por haber metido a la policía en esto, recriminándome que mi madre no paraba de temblar y que Efraín podía ir a la cárcel por un puñado de dólares miserables. Poco después, mi madre me envió una cadena de mensajes de voz en WhatsApp en los que se le escuchaba llorando desconsoladamente, diciéndome que le destruí la salud y que no podía creer que el hijo que crió con tanto esfuerzo la hubiera mandado a investigar con la policía como si fuera una delincuente de la calle. Agregó que un hijo bien nacido prefiere irse a la quiebra o trabajar el doble antes que denunciar a su propia madre ante las autoridades, sentenciando que para ella, desde ese día, yo estaba muerto. El acoso no se detuvo ahí. En cuestión de horas, el chat familiar de la familia extendida se convirtió en un tribunal de linchamiento público en mi contra. Mis tíos, mis tías y un par de primos lejanos comenzaron a enviarme mensajes de texto y correos pidiéndome que retirara la denuncia por dignidad familiar, asegurando que el dinero va y viene, pero madre solo hay una, a pesar de las acusaciones, los insultos, las amenazas de repudiación familiar y la enorme carga de chantaje emocional que he tenido que soportar durante la última semana. Me he mantenido completamente inflexible. No he retirado la denuncia ni pienso hacerlo. Mis razones son frías, racionales y contundentes. Retirar la denuncia penal en este punto significa aceptar legalmente que yo contraté ese crédito de $25,000, obligándome a pagar casi $40,000 con intereses durante 5 años, destruyendo mis ahorros, eliminando la posibilidad de comprar mi hogar y arruinando mi historial financiero. Si se diera ante este chantaje, estaría sentando el precedente de que mi madre y mi cuñado tienen luz verde para robar mi identidad, firmar contratos a mi nombre y usar mi patrimonio como su caja chica personal cada vez que entren en crisis por sus propias negligencias. Yo no fui quien cometió un delito, ni quien cruzó la línea de la legalidad, ni quien abusó de la confianza de un hijo que les abrió las puertas de su trabajo.
Quienes cometieron un fraude fueron ellos, y las consecuencias legales que enfrenten hoy son el resultado directo de sus propias decisiones ilícitas. Sin embargo, hay momentos en la noche en que el peso del aislamiento se siente denso. Pasar de tener una familia a ser catalogado como el monstruo que denunció a su madre no es fácil para nadie. La culpa sembrada por años de manipulación familiar intenta colarse por las grietas de mi estructura lógica. Por eso acudo a esta comunidad en busca de una perspectiva imparcial y objetiva de personas ajenas al drama familiar. Soy el malo por haber presentado una denuncia penal por suplantación de identidad y fraude contra mi madre y mi cuñado para librarme de una deuda de $25,000 que yo no contraté.